La península de Yucatán, uno de los lugares más misteriosos y enigmáticos del planeta, se extiende al sur de México, una vasta planicie de piedra caliza formada hace millones de años bajo las aguas del antiguo mar. Hace aproximadamente 66 millones de años, un gigantesco meteorito cayó aquí, impactando con una fuerza inimaginable. Aquel cataclismo marcó el fin de los dinosaurios y dio origen a un cráter colosal, el cráter de Chicxulub. Con el paso de millones de años, ese cráter se llenó de sedimentos marinos y cuando el mar retrocedió, emergió lentamente la Tierra, la gran placa continental de roca calcárea que hoy conocemos como Yucatán. Sobre ese terreno seco y poroso brotaron las primeras plantas y los pastizales, y finalmente la selva tropical. Durante el Pleistoceno, gigantescos mamíferos de la megafauna habitaron estas tierras, mastodontes, perezosos gigantes, tigres dientes de sable. Pero siglos después otra especie reclamaría este territorio, una que transformó la selva en piedra y la piedra en ciudad: los mayas. Constructores de señoríos, astrónomos, arquitectos y guardianes de los secretos del inframundo. Aquí levantaron ciudades majestuosas como Mayapán, una de las últimas urbes mayas, y réplica de la gran Chichén Itzá, con su pirámide monumental El Castillo, erigida junto a un misterioso cenote sagrado, portal hacia el inframundo. Huizamal, conocida como la Ciudad Amarilla por el color de sus templos y exconventos, es el hogar de uno de los basamentos piramidales más grandes de México. Desde su cima, el horizonte se extiende sobre la plana y enigmática tierra de Yucatán. También está la ciudad de Aque, con sus monumentales construcciones y elegante templo de las columnas, donde lo maya e hispano se mezclan para darle vida a la cultura mestiza de Yucatán. Desde tiempos antiguos los mayas sobrevivieron y prosperaron gracias al agua oculta bajo sus pies, los cenotes. Estos cuerpos de agua abiertos o subterráneos eran considerados sagrados y estaban simbólicamente ligados al dios de la lluvia Chac. Durante millones de años, la lluvia disolvió la roca caliza formando miles de cavernas, cuevas y cenotes, verdaderos portales al inframundo maya, conocido como el Metnal. Pero también existen las cuevas secas, donde los mayas hallaron un puente entre el mundo de los vivos y el de sus dioses. Ahí ofrecían copal, fuego y palabras, creyendo que las cavernas respiraban y que estaban vivas. Y es en una de estas cuevas, oculta bajo la selva, donde nuestra historia comienza hoy. Nos encontramos en una pequeña comunidad en el corazón de Yucatán para localizar una caverna conocida como Actum Pac, la Cueva de los Muros, un santuario olvidado, testigo del pasado y guardián de los secretos de una civilización eterna. Acompáñanos en esta nueva aventura mientras descendemos al interior del mundo maya. Pues ya estamos sobre lo que era un camino en el cual ya la vegetación ha crecido y lo está tapando, pero por acá vamos a encontrar la Cueva de los Muros. Pues aquí podemos ver la alineación de rocas que se forma entre el cajón de lo que era un camino de trucks, parecen pequeñas calzaditas, pero sobre estas se ponían los rieles y te llevaban hasta los campos de cultivo de Nequén. Ya vamos para la cueva, pero el camino se ha cerrado porque no ha sido utilizado en varios años. Y este mismo camino es el que sigue un Sacbé Maya o camino de truck que dirige el paso hacia los campos donde estaban los enequens de las haciendas. Pero justamente el camino de truck pasa al lado de la cueva, pero para llegar tenemos que cruzar todo este tramo de vegetación. Como podemos ver, este era el camino, nada más que ya va creciendo la hierba y se van cerrando,
pero todavía está marcado. Y ahorita vamos a llegar hasta la cueva, como en unos 200 metros la alcanzaremos. Pues ya llegamos a un muro. Y aquí donde pasa el troc o el camino de piedra, está la cueva. Justamente por donde pasa el camino de rocas. Sí. Y ahí está la entrada de la cueva. Y aquí podemos ver sobre la entrada de la cueva pasa el camino o troc. Está construido por los mayas. Muros. Pues esta es la entrada de la cueva. Oh, hay una coralillo. ¿Dónde está? No vamos a poder entrar, ¿no? Ahí va. Sí, allá va. Antes de poder ingresar a la cueva, algo llamó nuestra atención. Frente a nosotros, una serpiente coralillo devoraba lentamente a una lagartija. Una escena tan rara como impresionante. Un encuentro directo con uno de los reptiles más bellos de Yucatán, en pleno comportamiento natural. La coralillo verdadera, del género Micrurus, es una serpiente altamente venenosa, aunque muy discreta y poco agresiva. Habita entre las hojarascas, las raíces y las grietas del suelo, evitando el contacto con el ser humano. Su presencia suele pasar inadvertida hasta que el color la delata. Su cuerpo es un mosaico de anillos rojos, amarillos y negros perfectamente definidos, un patrón de advertencia que la naturaleza diseñó para anunciar peligro. En la coralillo auténtica, el rojo siempre toca al amarillo, una señal inconfundible que la diferencia de las imitaciones. En la península de Yucatán se encuentran especies como Micrurus diastema y Micrurus tener, cuyos potentes venenos neurotóxicos paralizan el sistema nervioso de sus presas, como pequeños reptiles, anfibios e incluso otras serpientes. Pero no todas las que parecen coralillo lo son. Las llamadas falsas coralillo, serpientes no venenosas, imitan sus colores para protegerse. La diferencia está en los detalles. En ellas el rojo nunca toca al amarillo, sino que está separada por bandas negras. Además, su cabeza es ovalada y visible y carece de colmillos venenosos. Este fenómeno, conocido como mimetismo, es una de las estrategias más asombrosas de la evolución, la imitación del peligro para sobrevivir. Encontrar una coralillo en su entorno natural, cazando y comportándose libremente, es un recordatorio de que la naturaleza sigue viva, salvaje y perfecta, justo aquí bajo la tierra y el misterio de la selva yucateca. Pues aquí podemos ver una construcción hecha con rocas sueltas, acomodadas,
lo que es un bloqueo de la entrada, como si hubieran construido un basamento sobre la entrada de la cueva, la cual era al parecer semicircular o circular. Los mayas, al crear esta restricción, forman un espacio cerrado en el cual pues ya no entra la luz solar, creando un ambiente de obscuridad, tal vez porque aquí entraban a realizar sus ritos. Prueba de ello o vestigios de esas ceremonias que se realizaban aquí son este tipo de construcciones que vamos a documentar. Y aquí podemos ver cómo esta construcción de rocas bordea todo lo que era pues el acceso a la caverna. Y ahorita vamos a explorar un poco más las otras cámaras o salas donde vamos a ver más construcciones mayas. Tal vez en estos lugares acudían los hierbateros, curanderos o sacerdotes mayas a hacer rituales y ceremonias, ya que podemos encontrar este tipo de construcciones, lo que nos indica una fuerte actividad en el lugar. Y hasta acá llega la construcción, podemos ver restos cerámicos que son las orillas de las ollas o de las vasijas mayas, así como algunos pedazos de cerámicas. Aquí podemos ver el resto de una olla maya y una vasija. Ahí. Para los antiguos mayas, las cavernas y cuevas como estas tenían un simbolismo ritual y cosmogónico, ya que dentro de sus mitos o creencias se consideraban estos espacios sagrados como la morada del dios Chac, el dios de la lluvia, así como las deidades de la tierra, de la fertilidad. Eran vistos como un mundo subterráneo ligado al inframundo. En sus creencias, el inframundo era la entrada por la cual los muertos tenían que regresar al origen. Por eso muchas cuevas eran vistas como simbólicamente como ese nivel subterráneo ligado a los dioses de las enfermedades, del peligro, de los males que gobiernan a veces a la humanidad. Y por eso tenían mucho respeto a estos lugares. Y ahorita vamos a ver unos muros arqueológicos hechos por los mayas antiguos, en el cual están simbólicamente recreando la entrada a estos espacios mencionados en los mitos. Tales mitos podemos mencionar en el Popol Vuh, donde se dice que la humanidad fue creada en un ambiente subterráneo con el maíz y agua de cueva. Otro de los mitos mesoamericanos que ve las cuevas como el lugar de origen y el inframundo es cuando Quetzalcóatl tiene que bajar al inframundo a recuperar los huesos para formar la humanidad. Entonces las cuevas en la concepción de los antiguos eran vistas como lugares sumamente sagrados. Inclusive en las ciudades arqueológicas podemos ver la recreación de las montañas y las cuevas. Las pirámides o templos eran vistas como las montañas o los cerros. Y las cámaras subterráneas y las tumbas son la morada de los ancestros, de los muertos, del inframundo. Las cuevas de Yucatán, por ser de origen kárstico, es decir, que se originaron o formaron hace millones de años, gracias a que los sedimentos marinos se compactaron, se solidifican y se hacen como un tipo fósil. Toda esa piedra o masa continental con el tiempo fue emergiendo a la superficie o al mar. Cuando las plantas colonizan el nuevo territorio y el agua de lluvia cae, se crean nuevos ecosistemas, el agua cambia su pH y se hace ácida. A través de millones o miles de años, esta agua se ha ido permeando o filtrando en la roca, creando cámaras subterráneas o galerías, túneles y pasajes. Y pues en las cuevas podemos encontrar muchos espeleotemas, que son formaciones que han tardado miles o millones de años en formarse. Y aquí vemos las estalactitas, que se crean con el escurrimiento del agua, así como otros elementos de la cueva que para los antiguos mayas eran vistos como sagrados. Eran como lo que hoy podría considerarse para los católicos un templo, una iglesia, con elementos propios de este espacio sagrado, como se les veneraba a estos espeleotemas como si fueran un ídolo o Otro aspecto simbólico que recaía en las cuevas era que eran vistas como una gran boca, como las fauces del monstruo de la madre tierra o el monstruo Huitz, que es el monstruo cerro.
Aquí podemos ver todas estas estalactitas, las cuales para los mayas simbolizaban la dentadura de este monstruo. Por eso podemos ver en la fachada de algunos de los templos mayas mascarones con dentados o con fauces. Inclusive las entradas a los templos eran representadas como si fuera una gran mandíbula o una fauce, tanto de un felino con rasgos reptilianos o de reptil, así como de felinos o de serpiente. Y más acá adelante está el muro. Vamos a ir para allá. Los mayas veían el cosmos o la tierra dividida en 4 rumbos cardinales y en planos verticales, que era el inframundo, el plano terrestre y el celestial. El rumbo hacia el inframundo era el que seguía el sol, que es de este a oeste, ya que en los mitos se menciona que el sol tiene que recorrer el inframundo para librar una batalla con los dioses de este espacio y salir victorioso al otro día. Casualmente este muro está direccionado en este a oeste, lo que sería simbólicamente la recreación de un inframundo. Y aquí podemos ver esta entrada que la formaron para el que ingrese a este lugar esté accediendo a un lugar más ritual o más sagrado, ya que el muro, a la vez de delimitar el espacio entre el plano terrestre y el inframundo, y los sacerdotes mayas simbólicamente atravesaban este espacio con reverencia, hincados, entrando como si estuvieran resurgiendo o saliendo del inframundo en rituales que realizaban recreando los mitos de la creación, como el del Popol Vuh, de la creación del sol y de la luna, cuando los gemelos héroes fantásticos tienen que viajar al inframundo para librar ciertas batallas y recorrer ciertos parajes con peligros en los cuales se encuentran cuchillas de obsidiana o filosos dientes. Y aquí podemos ver que pues todo este espacio concuerda con las descripciones o relatos de los mitos mayas. Aquí podemos ver lo impresionante de este muro, es que aún conserva la argamasa que utilizaron para unir o hacer un poco más firme la estructura. Aquí lo vemos. Y se derrumbó de un cacho. Pues vamos a ver a dónde continúa esta cueva. Y diferentes pasajes. Oh, miren acá un gecko de cueva. Qué maravilloso encontrar este animal aquí. Ay, ay, ay. Para los mayas ingresar en estos espacios era como entrar en el inframundo, como si estuvieras traspasando mandíbulas de monstruos imaginarios que se forman en las estalactitas y estalagmitas, como si fueran dientes o colmillos, tal vez de un cocodrilo o un dragón. Aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver, entre la unión de una estalagmita y una estalactita, se forma una gran columna, muy hermosa.
la cueva continúa. Allá tenemos que ir a Gatas, bro. ¿Pasamos? No, ya no. ¿No, verdad? ¿No quieres venir? Pásame la lámpara. Dices tú. Vamos para allá. Vamos a ver qué hay más al fondo. ¡Wow! No puedo creer, llegamos a la entrada. Trate la mochila, bro. ¿Qué? Es un circuito ritual, bro. Que da como si dieras una espiral, como si estuvieras dentro de un caracol. Porque también recordemos que las cuevas están hechas de sedimento marino petrificado. Es el simbolismo de las cuevas. Un circuito que recorre en forma circular la caverna. Y por eso estos muros y tapeos para dar esta apariencia de recorrido.